Bienvenidos a la ponencia Comunicación Familiar, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de doña María Isabel González García, psicooncóloga de AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues como acaban de presentarme, voy a hablar un poco sobre la comunicación familiar enmarcada dentro del entorno del cáncer. Lo primero que quiero destacar un poco para situarnos es que el impacto de la enfermedad no solo se produce en la persona, sino también en la familia. La enfermedad impacta a muchos niveles, no solo físico, no solo supone una amenaza a la salud y a la integridad física de la persona que ha recibido el diagnóstico, sino que también supone un impacto a nivel psicológico y emocional. Se pueden desencadenar reacciones emocionales de alta intensidad o desadaptativas, o incluso pueden producirse problemas psicopatológicos. A nivel social, obviamente hay una disruptura total con el mundo social del paciente, ya que va a haber muy limitadas sus relaciones sociales, va a tener que hacer cambios en su vida diaria, en la forma que tiene de relacionarse con los demás. A nivel laboral, pues la persona va a ver afectada su implicación y su trabajo. Se puede hacer frente a bajas laborales largas, incluso a la pérdida del trabajo, con todo lo que ello supone pues, a nivel económico y cómo eso también puede afectar, obviamente, a la familia. Y a nivel familiar, valga la redundancia, pues obviamente también hay una ruptura y un cambio en todas las dinámicas y en todas las rutinas. Y al igual que la enfermedad afecta de manera psicológica, social y laboral al paciente, también va a producirse estas afectaciones dentro de cada miembro de la familia. O sea, también va a haber un impacto emocional, también va a haber un cambio en las relaciones sociales y en la forma de relacionarnos entre nosotros mismos y con los demás. Y a nivel laboral, pues también puede haber cambios, también puede que haya que hacer ajustes, haya que pedir alguna baja si tengo que hacerme cargo de mi marido o de mi mujer enferma, etcétera, ¿no? Metiéndonos más un poquito, que aunque lo acabo de mencionar todo esto, voy a ir un poco más punto por punto sobre cómo afecta la enfermedad en la familia. Como he dicho antes, se producen cambios en la dinámica familiar y en las rutinas. La enfermedad pasa a ser protagonista, por lo menos durante un tiempo, y rompe con todas las rutinas familiares y todas las dinámicas que había establecidas hasta el momento. Con lo cual, ahora todos los miembros de la familia tienen que adaptarse y tienen que incluir la enfermedad en sus vidas, no solo el paciente. Por otro lado, se pueden dar cambios o asunciones de nuevos roles dentro de los miembros de la unidad familiar. Habitualmente esto se produce en los cónyuges o en los hijos, pero más mayores. Los niños pequeñitos, pues obviamente ellos van a seguir teniendo su rol dentro de la familia y ahí no va a haber grandes cambios en cuanto a su papel dentro de la unidad familiar. Sin embargo, pues, por ejemplo, la mujer que se encarga de los hijos o que tiene un papel más principal en el cuidado de los hijos, porque bueno, esto todavía es muy frecuente, pues ahora tiene que hacer también labor de cuidadora, tiene que hacer un poco también labor de padre, es un poco más complejo, ¿no? O el abuelo o el hermano mayor que tiene que hacerse cargo del cuidado de los nietos o de los hermanos más pequeñitos y viene del colegio o del instituto y tiene que encargarse de cuidar de ellos mientras la madre o el padre se hace cargo del cuidado del familiar enfermo, ¿no? Como he dicho antes, esto también produce la aparición del cáncer en la familia, produce un impacto emocional en todos los miembros de la familia. Se pueden dar reacciones de miedo y ansiedad intensos, pues por lo que pueda pasar, porque tienen miedo de que la persona del padre, madre enfermo o el hermano, pues
pueda morir o tenga sufrimiento, o tenga dolor. Bueno, pues por todas las implicaciones que se producen, todas las pérdidas, todos los cambios, pues se pueden dar estas reacciones de ansiedad, de miedo, de tristeza, de angustia, frustración y enfado, por ejemplo, son como las más frecuentes, ¿no? O sea, las mismas que también esperamos en el propio paciente que ha recibido el diagnóstico, también son frecuentes en los familiares. Por otro lado, como he dicho antes también, hay una necesidad de adaptarse a una nueva situación. La aparición de la enfermedad supone unas nuevas demandas y constricciones en el comportamiento de cada uno de los miembros. O sea, tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comportarnos, nos tenemos que adaptar y tenemos que desarrollar nuevas habilidades o estrategias para adaptarnos a esta nueva situación que por sí es bastante difícil y bastante compleja. Hay cambios en la forma de la comunicación, las relaciones sociales, no nos vamos a relacionar igual incluso dentro de la misma unidad familiar y ya no digo nada con respecto a relaciones sociales fuera del entorno familiar. Obviamente va a haber cambios y va a haber cambios importantes, ¿no? Y que hay que tener en cuenta, hay que normalizarlos, entenderlos, adaptarse a ellos, pero esto no quiere decir que tengamos por qué dejar de establecer contacto social con los demás, ¿no? De hecho, es recomendable que la familia, dentro de lo posible, siga manteniendo ciertas rutinas de normalidad, incluya la enfermedad. Obviamente esto hay que hacer muchos cambios, hay que hacer muchas adaptaciones, pero a la medida posible y sobre todo en el entorno de los niños, que se procure tener más o menos las mismas rutinas y que se siga estableciendo y se sigan teniendo esas relaciones sociales que son tan necesarias también para el mantenimiento de un adecuado estado de ánimo. Y por último, pues obviamente pueden darse dificultades económicas por lo que he comentado antes. Puede haber pérdidas de trabajo, puede haber bajas laborales extensas, puede ser que el cuidador principal, el padre o la madre que se encargue de hacer el cuidado principal del familiar enfermo tenga que dejar el trabajo o cogerse también una excedencia o una baja, con todo lo que ello supone a nivel económico y por tanto pues también a nivel emocional va a haber afectación en ese sentido, ¿no? ¿Qué factores o cuáles son algunos de los factores que influyen en cómo reacciona la familia ante la enfermedad? Pues unos puntos importantes es tener en cuenta factores biológicos y propios de la propia enfermedad, ¿no? Cómo ha sido el comienzo del curso o el resultado de esa enfermedad, si está siendo, bueno, pues está viendo, es un diagnóstico temprano o nos encontramos ante un diagnóstico ya con peor pronóstico o final de vida. Obviamente, pues todo esto va a influir muchísimo en cómo afronta la familia el cáncer, ¿no? El grado de incapacitación posterior, ya una vez que hemos pasado por todos los tratamientos y demás, obviamente se van a dar una serie de secuelas en el paciente y es posible que en algunos casos puede quedar muy incapacitado con limitaciones funcionales importantes, ¿no? Esto también va a afectar a la forma en que se relaciona la familia, la forma en que reacciona la familia ante la enfermedad y en cómo se va adaptando. Las distintas fases de la enfermedad, no es lo mismo al principio, cuando es todo más incierto, cuando estamos empezando con las pruebas de diagnóstico para confirmar el diagnóstico o cuando estamos empezando con los tratamientos que no sabemos un poco cómo va a funcionar todo, qué efectos secundarios podemos esperar y cómo manejarlos, sino cuando ya va avanzando la enfermedad o cuando ya tenemos más experiencia en cómo manejar o en lo que podemos esperar, pues obviamente ya estamos como más adaptados a la situación, tenemos más herramientas, podemos anticipar qué cosas tenemos que hacer, qué cosas podemos hacer, cómo podemos actuar o si nos encontramos hacia el final de vida, como he dicho antes, pues también tendremos que tomar una serie de decisiones y reaccionar de determinada manera, ¿no? La incertidumbre es algo que afecta no solo al paciente, sino también a la familia. El grado de incertidumbre que tengamos sobre el diagnóstico, el pronóstico, lo que podemos esperar en relación a los tratamientos y demás, pues obviamente también nos va a afectar y va a influir en cómo reaccionemos
ante esta enfermedad. Y el estigma, porque hoy en día todavía, a pesar de todo, el cáncer es una enfermedad muy estigmatizada. Hay muchas familias que siguen escondiéndolo como si fuera algo malo, como si fuera algo que no se debiera de compartir con la sociedad, porque parece algo súper negativo y bueno, pues todavía se ve como de una forma muy negativa el hecho de que un familiar tenga el cáncer y bueno, el que dirán todavía nos importa mucho, ¿no? El que dirá la gente porque mi marido tenga cáncer o mi hijo, cómo vayan a reaccionar. Entonces hay veces que la familia se retrotrae y bueno, pues no comparten o no quieren que salga del entorno familiar y esto pues determina mucho cómo vayan a reaccionar y cómo vayan a afrontar la enfermedad. Algunos de los recursos también imprescindibles para el afrontamiento de la enfermedad es que haya una buena cohesión, una buena comunicación y el afecto que se dé dentro de la familia. O sea, una familia bien cohesionada, donde todos los miembros hay una buena relación, es una familia estructurada, pues obviamente es una familia con más recursos o con más posibilidades de adaptarse mejor a la enfermedad. Cuando hay una buena comunicación ya de base, cuando son familias que se comunican bien entre ellas, todos los miembros de la unidad familiar, pues obviamente es súper importante para la detección de necesidades, para la hora de compartir preocupaciones y miedos, para apoyarnos los unos a los otros y ver de qué manera podemos ayudar al resto de los miembros, no solo al paciente enfermo, pues obviamente es imprescindible que haya una buena comunicación dentro de la familia y por supuesto que el afecto sea adecuado, ¿no? ¿Cómo hacemos cómo comunicar en la familia el diagnóstico del cáncer? Bueno, esto es muy teórico, pero sí que quería poner estos dos conceptos que son importantes para entender la comunicación dentro de la familia. Por un lado está el concepto de intersubjetividad, que es la forma en que los miembros de la familia crean y mantienen la unidad social a través de la interacción, es decir, cómo crean esa unidad familiar y cómo se relacionan y cómo se mantienen. Y por otro lado, la interactividad, que puede parecer lo mismo, pero es la forma en que en la familia establece o mantiene esa estructura con patrones mediante los cuales pues, cada miembro de la familia responde a los actos de los demás, ¿no? O sea, cómo me voy relacionando ya yo dentro y fuera de la familia. En cuanto a algunos tips o puntos a tener en cuenta a la hora de comunicar el diagnóstico a la familia, yo como paciente, habitualmente los pacientes suelen ya ir acompañados en el momento del diagnóstico por lo cual no es tan frecuente que el paciente tenga que comunicárselo posteriormente al cónyuge, sino lo más frecuente es que tengan que hacer esa labor de comunicación a abuelos, hermanos, hijos, etcétera, ¿no? Lo más habitual, como decías, esto a veces que sí que es verdad que el paciente recibe el diagnóstico solo, pero habitualmente no es así. Entonces, bueno, algunos de los tips y puntos a tener en cuenta para facilitar o ayudar a la hora de comunicar el diagnóstico a la familia, pues es encontrar el momento y el lugar adecuados. Nunca va a haber un momento ideal para comunicar este tipo de noticias, pero sí que es, lo más recomendable es que intentemos encontrar un momento y un lugar en el que podamos estar tranquilos, en el que podamos estar aislados del exterior y podamos dedicar tiempo y espacio a las personas a las que se lo vamos a comunicar para que haya las menos interrupciones posibles. Hay que buscar un sitio que sea cómodo, lo más cómodo posible y lo más cercano, pues mejor en casa, etcétera, pero bueno, hay veces que hay que comunicarlo en otros entornos un poquito más hostiles para nosotros, siempre intentando encontrar que sea lo más cómodo posible, ¿no? Para que todos podamos hablar con comodidad, exponer nuestras dudas y sentimientos y bueno, pues tener tiempo para ello, ¿no? Por otro lado,
tener en mente la información que quiero compartir y es con los demás. O sea, ¿qué información quiero darles a cada persona con la que vaya a hablar? ¿Qué palabras o qué cosas de qué manera puedo comunicarlo? E incluso tener respuestas a preguntas que pienso que me pueden realizar sobre la enfermedad, el pronóstico, el tratamiento, etcétera, ¿no? O sea, tener un poco preparadas esas respuestas para que emocionalmente pues no nos veamos tan embargados en un momento y nos perdamos un poco, ¿no? Que es lo más frecuente. A ver, es un momento muy emotivo, es un momento muy duro, entonces ir con un poco con las preguntas y las respuestas preparadas nos va a facilitar mucho a la hora de comunicar. Y también tener en mente qué espero recibir al comunicar el diagnóstico, qué reacciones espero recibir por parte de las personas a las que se lo vaya a comunicar, ¿no? Si lo que espero es necesidad de acompañamiento físico durante el tratamiento o meramente apoyo social, ¿no? Tener un poco en mente eso a la hora de hablar con cada persona. Es importante comunicar a las personas por separado, pues a los padres, a los suegros, a los hermanos, tíos, a los hijos, hacer un poco por grupos y si puede ser pues por personas por separado mejor. Porque no sabemos cómo va a reaccionar, cada persona puede reaccionar de una manera, entonces bueno, hablar de manera individual pues permite un poco que adaptemos la forma en que comunicamos las cosas, la información a la personalidad de cada persona con la que vamos a hablar, ¿vale? Por otro lado, escuchar, dedicar tiempo a escuchar comentarios y dudas y darles la oportunidad de expresar sus sentimientos. No hay que olvidar que esto también supone un impacto para la persona con la que estamos hablando. Entonces, bueno, pues hay que dejar un poquito de espacio aunque nos cueste, porque nosotros mismos pues también estamos sufriendo, estamos pasando por un momento pues muy complicado, muy difícil. Entonces, bueno, tener eso en mente para ir preparado mentalmente a la hora de recibir todos los comentarios, dudas y sentimientos por parte de los otros. Considerar también permitirles ser la principal fuente de apoyo, dejarles si se ofrecen que nos acompañen a las visitas médicas, a que nos cuiden de los hijos, a que nos ayuden con temas de ayudas o con temas laborales, etcétera, ¿no? Permitirles que hagan algo, ¿no? Porque es una forma en la que ellos pues es la única forma en la que el resto de la familia puede cuidarnos, ¿no? Dejándoles que les dejemos ser esa fuente de apoyo. Por otro lado, si necesitamos orientación, pues hay que acudir a un profesional que nos pueda orientar o que nos pueda ayudar sobre cómo informar o cómo dar esta noticia. Y si ya nos vemos muy, muy desbordados y nos sentimos pues muy incapaces en estos momentos para ser nosotros los que demos la noticia, pues pedirle a un familiar que lo haga en nuestro lugar. Otro punto importante que no quería olvidar, porque obviamente dentro de la familia pues es habitual que haya niños y es muy importante tener en cuenta que los niños no son como los adultos, que tienen unas características especiales, pero tampoco hay que aislarles, ¿no? Tampoco hay que esconderles y apartarles de la enfermedad. Entonces, hay algunas cosas a tener en cuenta es que la calidad de la comunicación entre padres e hijos puede llegar a tener consecuencias en el funcionamiento psicosocial de los adolescentes. Es decir, la forma en que nos relacionamos con nuestros hijos y la calidad o la forma en que nos comunicamos con ellos a largo plazo va a influir en la forma en que estos niños puedan empezar a relacionar o aprender a relacionar o a comunicarse con su entorno a edades ya más maduras, sobre todo a partir de la adolescencia, que es cuando empezamos ya a identificarnos, a tener nuestra propia persona, a identificarnos como seres separados de nuestros padres, empezamos a descubrirnos quiénes somos y demás, y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo, ¿no? Entonces es muy importante que haya una buena comunicación, que haya unos buenos patrones de comunicación desde la infancia, que haya unos buenos patrones de relación desde la infancia entre los padres y los hijos, porque eso va a determinar mucho la forma en que posteriormente se relacionen los adolescentes o cuando sean más adultos.
También hay que tener en cuenta a la hora de comunicar cualquier tipo de información, pero sobre todo ahora mismo que estamos hablando de diagnóstico de cáncer, es tener en cuenta tanto la edad del menor, el papel que desempeña el familiar enfermo en la familia, el padre o la madre, por ejemplo, el funcionamiento previo de la familia antes de la enfermedad, cómo se relacionaban, cómo funcionaba esa familia, cuál es la situación actual y los recursos de los que disponen para enfrentarse a la situación. Y un punto muy importante, muy importante, es no ocultar la enfermedad a los hijos. Los niños realmente están menos asustados y saben lo que están sucediendo, aunque no lo entiendan completamente, que si les mantenemos completamente al margen. ¿Por qué? Porque los niños escuchan, los niños, aunque pensemos que están jugando y que están en su mundo, tienen mucha capacidad para percibir lo que sucede a su alrededor. Con lo cual, si escondemos, si ocultamos y si evitamos que se enteren de las cosas, es posible que ellos imaginen cosas que incluso puedan ser peores que la propia realidad y se muestren asustados e incluso puedan pensar que ellos tienen la culpa de algo, porque hay un cambio en las relaciones, hay un cambio en la forma en que los padres van a comunicarse y a relacionarse con ellos, con lo cual ellos lo van a percibir todo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta esto a la hora de informar o no a los niños. Una cosa que es muy importante a la hora de comunicar a los niños el diagnóstico de una enfermedad es tener en cuenta el concepto de enfermedad y muerte que tienen los niños. Este concepto va evolucionando y va cambiando conforme los niños maduran, conforme van creciendo. Entonces depende mucho de la edad del niño. Por eso es importante tener en cuenta cómo evoluciona el concepto de enfermedad y de muerte a lo largo de las distintas etapas evolutivas de los niños para que podamos adaptar la información a su edad y a su momento preciso, ¿de acuerdo? Entonces voy a hablar un poquito de los principales hitos de la evolución en función de la edad de estos conceptos para que entendáis un poquito más qué va sucediendo por la mente de los niños conforme van creciendo. De los 2 a los 7 años la enfermedad es algo como mágico y contagioso y además se debe a algo que he hecho yo, ¿no? Me he portado mal por lo que he enfermado y la medicina pues es un castigo, me tienen que dar una medicina, no me gusta y me están castigando por algo que he hecho por estar enfermo, ¿no? Aquí hay mucho pensamiento egocentrista, todo el mundo del niño gira en torno a sí mismo y por tanto es muy importante que trabajemos sentimientos de culpa y la ansiedad por separación y que a la hora de informar a los niños les hagamos mucho hincapié en que ellos no tienen la culpa de la enfermedad para evitar estos sentimientos. Y en esta franja de edad la muerte es un proceso temporal y irreversible, o sea, te puedes morir, pero puedes volver a la vida. En su cabeza, pues ellos no lo ven como algo definitivo. A partir de los 7 años, de los 7 a los 11 años, la enfermedad ya empieza a producirse por procesos de interiorización, como la inhalación o la respiración. Ya no se debe a que yo me he portado mal o a una mala acción, sino a la acción de gérmenes en el organismo. Ya empiezan a sonarles esto de los gérmenes y los virus y saben que, bueno, que es algo que puede ser externo o que puede ser interno, pero bueno, que ya no es una cosa que porque yo me porto mal y me enfermo. Y la medicina ya empieza a verse como algo positivo. En esta franja de edad es muy frecuente que hagan muchas preguntas sobre cómo funciona el cuerpo, hay que intentar darles la información adaptada con normalidad para que ellos vayan comprendiendo lo que pasa en sus propios cuerpos y lo que puede pasar. Y ya empiezan a ver y a entender que la muerte es permanente, que ya no es un proceso reversible. De los 12 en adelante, o sea, al inicio de ya la adolescencia, ya empiezan a pensar hipotéticamente, de modo abstracto, y empiezan a llegar a generalizaciones. Empiezan a diferenciar los distintos orígenes de la enfermedad y entienden que es el resultado de un proceso. La medicina, aparte, es necesaria, pero no suficiente, y empiezan a entender que las emociones y los sentimientos, o sea, toda la parte psicológica, también influyen en el proceso.
Y en este caso ya el concepto de muerte es muy similar, es similar al de los adultos. Por eso aquí es muy importante también trabajar el sentimiento de pérdida de control sobre el propio cuerpo. También hay que entender y contextualizar que la adolescencia es un momento de muchísimos cambios, de cambios de un crecimiento brutal, cambios hormonales constantes, psicológicamente también me tengo que adaptar a muchos cambios en mí mismo, en mi cuerpo, en mi entorno. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque aunque empiezan a ser adultos, no dejan de ser todavía niños y hay algunas cositas que les puede costar más comprender. Pero bueno, en general el concepto de enfermedad y muerte ya es similar al de los adultos. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, hay que adaptar la información a cada niño en función de su edad. Consideraciones, como he dicho, información. Los menores necesitan que no se les excluya de algo que, aunque es muy doloroso, van a formar parte. Su padre o madre enfermo o su hermano es parte de su familia, con lo cual es mejor no excluirlos. Se les puede incluir de ciertas maneras en el cuidado, haciéndoles partícipes o incluso informándoles de que tal o cual día vamos a ir al hospital, pero que no pasa nada, que mamá o papá va a estar atendido, que hay médicos y enfermeras que nos van a cuidar y que, bueno, podemos irles avisando un poco de esas citas para que ellos vayan mentalizándose. Además, los niños lo que tienen es que se adaptan mucho mejor a este tipo de situaciones de lo que pensamos. Además, viven más en el presente, ellos no piensan tanto en el futuro, viven en el hoy. Si hoy me dices que tienes esto, ok, vale, yo ya hago mi vida y me adapto, ya sé que tú estás en el hospital y ya está. Entonces, bueno, los niños la verdad es que se adaptan mucho mejor de lo que pensamos a este tipo de situaciones. Como he dicho antes también, es muy importante intentar normalizar y mantener sus rutinas dentro de lo posible, mantener un ritmo cotidiano de actividades en la escuela y en sus relaciones, siempre teniendo en cuenta que haya un ritmo tolerable por el menor, ¿no? Que no haya cambios importantes en el entorno, o sea, que de repente no dejen de vivir en su propia casa y acaben viviendo siempre con los abuelos, por decir algo, ¿no? O sea, que más o menos su entorno y sus rutinas sigan siendo las mismas. También hay que permitirles que expresen sus sentimientos. Los niños también sienten, también tienen emociones, entonces hay que dejarles que manifiesten esas emociones, esas expresiones de rabia, ira, tristeza, preocupación, dándoles apoyo, escuchándolos y validando esas emociones. No hay que decirles no te preocupes, hay que decirles, bueno, no pasa nada, llora, animándoles un poco, apoyándoles, ¿vale? No, es totalmente normal, y dejándoles que sientan y que expresen libremente, ¿vale? Y por otro lado, pues permitirles un tiempo de descanso. Hay que buscar actividades de distracción para que el menor pueda desconectar del proceso que está viviendo. Es súper importante. Lo es para los adultos, que también vamos a necesitarlo, que también necesitamos esos momentos de autocuidado y de desconexión, pues con los niños es todavía más importante. ¿Cómo hacer esta comunicación? ¿Cómo comunicar a los niños el diagnóstico? Pues importante. ¿Quién? Pues que sea siempre alguien cercano al menor. Si no es el padre o la madre, pues alguien con quien ellos se sientan cómodos y tengan confianza. Un abuelo, un hermano mayor, etcétera. ¿Cuándo? Pues lo antes posible. Como he dicho antes, los niños se percatan de todo. Cuanto más tiempo les mantengamos en la oscuridad, más oportunidades tienen ellos también de imaginarse cosas que no son y más sufrimiento les podemos generar. ¿Dónde? Pues siempre en un entorno tranquilo donde el menor se sienta cómodo y seguro. A ser posible, pues en su casa es el entorno más conocido, más seguro para ellos. ¿Y cómo hacerlo? Pues principalmente hay que mostrarse cercanos, tanto física como psicológicamente, y físicamente dentro de, pues obviamente, de lo normal, ¿no? O sea, un acercamiento propio a ello. Es muy importante intentar evitar eufemismos, dar detalles excesivos que no van a entender o explicaciones abstractas que obviamente no van a comprender. Por eso es muy importante ver qué edad tienen, qué momento evolutivo se encuentran, cómo comprenden las cosas y dar la información justa y necesaria para que ellos entiendan lo que está pasando, pero a su manera. Adaptar la información a la edad,
preguntar dudas, si lo están comprendiendo, si tienen alguna pregunta que hacernos, etcétera. Asegurarnos de que no se sientan culpables, porque como he dicho antes, a ciertas edades pueden sentir que ellos tienen la culpa de que su madre, su padre o su hermano hayan enfermado. Entonces es muy importante dejarles claro que ellos no tienen la culpa de la enfermedad. Permitirles esa expresión emocional y asegurarse y asegurarles que van a estar acompañados en todo momento, tanto emocional como físicamente, durante todo el proceso, que ellos sientan seguridad, que ellos sientan que va a haber cambios y puede haber cambios y a lo mejor mi papá o mamá va a estar más cansado o va a estar más tiempo en casa, etcétera, pero ellos van a poder seguir teniendo su papel y van a poder seguir estando acompañados por sus principales contactos, ¿no? Por sus padres, etc. ¿no? ¿Cuáles son las reacciones psicológicas más frecuentes en los menores ante el diagnóstico de una enfermedad como es el cáncer? Ante la comunicación del diagnóstico, perdón. Pues entre la sintomatología somática más frecuente pues puede haber alteraciones de sueño, problemas de enuresis o encompresis, es decir, que se haga pipí o caca encima cuando ya lo controlaban, dolores abdominales, les duele mucho la tripita, es como una forma también un poco de llamar la atención aunque físicamente lo están sintiendo, o incluso regresión a etapas anteriores. En cuanto a problemas de conducta, puede haber dificultades de concentración, manifestaciones de hiperprotección hacia su familia o reacciones o conductas de hiperactividad. En cuanto a reacciones emocionales, irritabilidad, rechazo, aislamiento, tristeza, ansiedad, apatía o incremento de los miedos. Y en los adolescentes las reacciones psicológicas son muy semejantes a las de los adultos. Hay que entender, y esto es muy importante tener en cuenta, que estas reacciones son totalmente normales, porque nos podemos asustar mucho viendo que nuestro niño, nuestra niña, nuestro hijo pequeño, de repente pues tiene muchos miedos, de repente ha vuelto a hacerse pipí o se aísla o le vemos muy triste o está muy alterado. Tal. Todo esto es totalmente normal, ¿vale? Ellos es su forma de adaptarse y de manifestar que algo les está pasando y que les está afectando, ¿no? Entonces hay que entender que estas son estrategias temporales que les van a facilitar la aceptación de lo que ha sucedido. Y ya un poco para terminar, la comunicación con la pareja y la forma en que esto puede afectar, el cáncer puede afectar a grandes rasgos a la sexualidad. Esto daría para otras 2 o 3 ponencias más, con lo cual lo voy a mencionar muy brevemente, pero es importante tener en cuenta que normalmente pues, se da un binomio que se va a ver afectado, que es el cónyuge, la relación con nuestra pareja, y es importante tenerlo en cuenta. Entonces aquí, a la hora de la comunicación, es importante establecer límites en su comunicación, que se vean, que sean capaces de hablar de la enfermedad, pero también de hablar de otras cosas, o sea, que pongan ciertos límites a la hora de hablar de todo un poco, ¿no? Y no se sientan atormentados o mal por hablar de ello o no hablar de ello, y obviamente que le den a la enfermedad su lugar, pero que no se convierta en el único punto de comunicación, o sea, de lo único de lo que ahora van a hablar. Hay muchas otras cosas de las que pueden y deben hablar. Entonces es importante encontrar ese equilibrio entre conversaciones serias, muy necesarias, que hay que tener sobre la enfermedad y cómo nos está afectando, las preocupaciones que tenemos, cómo nos sentimos, los miedos, etcétera. O sea, es muy importante tener esas comunicaciones, pero también es importante tener otro tipo de comunicación, otras conversaciones más ligeras, divertirse, reírse, hablar de cosas más banales, ¿no? Es necesario intentar encontrar un equilibrio entre ambos extremos. Tan malo es negarse a hablar de la enfermedad como hablar solo de ella. O sea que por eso es importante que dentro de lo que cabe incluyamos todo tipo de conversaciones dentro de la pareja y que demos ese espacio. En cuanto a sexualidad, el diagnóstico de una enfermedad como el cáncer supone que en muchos casos muchos pacientes pueden llegar a desarrollar algún tipo de disfunción sexual.
En el caso, por ejemplo, de mujeres con cáncer de mama, aproximadamente un 50% puede llegar a desarrollar algún tipo de disfunción sexual. Pueden deberse tanto por consecuencias por el tratamiento, cambios en la imagen corporal o el propio diagnóstico, ¿no? Ya me dejo de sentir atractivo sexualmente, no me identifico conmigo misma, la imagen que yo veo ahora en el espejo no me resulta atractiva, ya no me veo yo, y eso también pues hace que me retraiga o que incluso evite ese contacto íntimo tan necesario con mi pareja, ¿no? Por tanto, es muy importante no esconder el tema, no evitarlo y sobre todo si con la persona con la que se mantiene una relación sexoafectiva. ¿Cómo manejar estos cambios? Pues hay que normalizar lo que nos está ocurriendo. No somos bichos raros por tener una enfermedad, no somos bichos raros por haber tenido una operación ni un tratamiento que nos ha cambiado nos ha podido cambiar físicamente. Seguimos siendo nosotros mismos. Hemos cambiado en algunos aspectos, es verdad que no, igual no somos la misma persona que éramos antes de la enfermedad en algunos aspectos, insisto, pero seguimos siendo nosotros, no nosotros mismos, no reducir todo a un aspecto físico, pues es reducir demasiado, ¿no? Entonces es importante hablar con la pareja, compartir esas sensaciones y miedos, exponer pensamientos y emociones, invitando al otro a compartir los suyos, ¿vale? Para ver dónde nos encontramos cada uno, cómo nos sentimos, compartir esos sentimientos, esas sensaciones que tenemos y para que nos podamos ayudar mutuamente, nos podamos entender y ver qué necesitamos del uno del otro y ayudarnos pues mejor. También es interesante explorar otros repertorios sexuales. Hay vida más allá de las relaciones coitales, aunque se suele reducir mucho la sexualidad al coito, con lo cual podemos y debemos explorar estos repertorios sexuales más allá de la penetración, etc. Y obviamente acudir a especialistas para obtener información si la necesitamos, ¿no? O sea, sobre este tipo de situaciones, repertorios, lubricantes, herramientas, cosas que necesitemos, ¿no? Que podamos necesitar, etc. Entonces, para terminar, es muy importante preguntarse qué necesito, preguntar qué necesita el otro, compartir, invitar a ello y sobre todo escuchar, que nos escuchemos, es súper, súper importante. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Espero que haya sido de interés. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues aquí os dejamos un correo electrónico al que os podéis dirigir, por si necesitáis algo más de información o queréis contactar con la asociación, estaremos encantados de ayudaros en lo que sea posible. Y bueno, pues nada, ya espero que os haya gustado y que os haya sido de interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Con esto concluye la ponencia de comunicación familiar. Agradecemos una vez más a doña María Isabel González por su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchas gracias.